es vender? ¿Se aprende a hacerlo o desarrollamos habilidades que nos hacen ser buenos vendedores? Edgar, nuestro invitado de hoy, nos demuestra que la venta es un proceso natural de los seres humanos y que todos podemos vender si nos enfocamos en aportar a la vida de los demás soluciones que realmente necesitan. En esta entrevista conocerás su técnica foco de ruta que lo convirtió en gerente de ventas de una transnacional con solo 25 años. Lo que escucharás a continuación será una conversación sobre ventas, sobre la vida y sobre oportunidades de negocio aún en circunstancias adversas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Fuera de Lugar, tu no podcast de confianza. Valga la aclaratoria, no es un podcast de confianza. No es un podcast de confianza. Así Mi nombre es Edismar, soy Community Manager y Pinterest Manager. Me dedico a gestionar perfiles de Pinterest de bloggers, creadores de contenido, emprendedores y pequeños negocios que quieren aumentar su visibilidad online gracias a Pinterest. Ya ocupaste el 80% más o menos del episodio completo. Pero me tengo que presentar, o sea, ¿cuál es el problema? Yo soy Daniel y soy informático. Muy bien. Bueno, ya ustedes conocen a Daniel, vieron que su presentación es bastante corta, bastante breve, y eso me deja cancha para yo presentarme siempre de esta manera. En esta temporada que tenemos invitados, hoy tenemos un invitado muy especial, porque es mi hermano. No, mentira, no es especial porque es mi hermano, sino que es mi hermano y además es especial. Hoy estamos entrevistando a Edgar Sosa, mi hermanito, y Edgar, pues obviamente es venezolano como yo, vive en Venezuela y tiene más de 20 años de experiencia en ventas de productos de consumo masivo. Voy a hacer la aclaratoria que Edgar es mi hermano menor y cuando les digo que tiene más de 20 años de experiencia, no estén pensando que es que yo tengo 60 y él tiene 40, sino que él empezó muy joven en el mundo de las ventas. Así que no me voy a tirar para el monte. No. Yo misma. Edgar ha trabajado en empresas de productos de consumo masivo y ha tenido una carrera que ha ido escalando desde cargos operativos hasta cargos gerenciales y dirección. Ha sido empleado, actualmente lleva años siendo emprendedor, aunque está formado en el área de informática, no es mucho lo que ha ejercido de su carrera y ha desarrollado extraordinarias habilidades de medición de negocios. Durante toda su carrera las fue aprendiendo y las fue desarrollando. Hoy dirige negocios y aún en medio de estos contextos tan adversos que se viven en Venezuela, se atreve a desarrollar nuevas ideas. Así es. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien? Hola, bueno. ¿Me faltó algo? No. Bueno, básicamente lo dijiste bien. Gracias por esta invitación, Edismar, Daniel. De verdad que espero que sea algo de provecho para toda la audiencia, todas las personas que puedan accesar a este contenido y bueno, y que sirva para crear. Creo que las redes sociales son un medio que hoy en día muchas personas se atreven a emprender dentro de ese modelo de negocios. Sin embargo, aun y cuando pudiéramos hacer cosas educativas, pues no todos la hacen. Entonces, los felicito por su trabajo. Gracias. No todos nos atrevemos a hacer ese contenido educativo porque como no es un contenido, dijeran en la televisión, que da rating, entonces la gente pues opta por otros modelos. Sin embargo, nuestra audiencia es una audiencia que nosotros queremos mucho porque es una audiencia fiel, escucha nuestros episodios, nos quiere y nosotros, dice mucho de sí, nosotros la verdad es que somos muy poco confiables, pero bueno, les agradecemos que ellos estén ahí para nosotros y por eso buscamos darles temas que les hagan sentido en su vida, en sus negocios, que puedan aplicar y que les ayuden a ganar claridad y a repensar algunos puntos de vista o reafirmar sus puntos de vista. Así bueno, Edgar, vamos a arrancar con una pregunta muy difícil para ti. ¿Qué es vender? ¿Qué es vender? Oye, de verdad es bien difícil la pregunta.
Vender es la capacidad que podemos desarrollar, ¿no? Los seres humanos de poder de alguna manera dar a conocer y que el cliente, en este caso la persona objetivo, el mercado objetivo, pues acepte esa propuesta de valor que tú tienes para dar, ¿no? Entonces vender no es nada más hacer una llamada telefónica o visitar a una persona en un establecimiento o incluso en el caso del comercio electrónico, tener tráfico dentro de tu punto, tu sitio web o tu app. Vender va mucho más allá. Vender es como, digamos, concluir con ese proceso en el cual los ancestros y los antepasados que lo iniciaron a través de trueques y de cosas, pues se dé de manera definitiva, en el cual esa persona obtenga lo que tú tienes como propuesta de valor para darle y tú, por supuesto, obtengas lo que tú necesitas de esa persona. Cuando se complete ese ciclo, allí se cierra el proceso de la venta. Sin embargo, bueno, hay por supuesto muchos pasos en el camino que tardaríamos, no este podcast, sino 4 podcasts más en poder desentrañarlo todo. Pero sí tiene mucho que ver con esa capacidad nuestra de poder lograrlo y toda la actitud que nosotros le imprimimos a ese proceso. Fíjate que hablaste de, bueno, yo pude capturar 3 elementos que están presentes en el proceso de vender. Lo primero que hablaste fue del cliente. Bueno, obviamente está implícito la figura del vendedor, que seríamos nosotros, y hablaste de algo que es bien interesante, que es la propuesta de valor. ¿Qué es esa propuesta de valor o cómo comunicarla? Porque cuando vendo algo, para mí tiene un valor porque yo lo estoy creando o yo lo conozco, pero para el otro no. Para el otro es un objeto o un servicio totalmente desconocido. Entonces, ¿qué viene a ser la propuesta de valor de algo? Bueno, yo soy de la tendencia de Jordan Belfort, ¿no? Del autor del Lobo de Wall Street. Yo pienso que una venta efectiva se puede ejecutar cumpliendo con 3 premisas básicas. La primera de estas premisas es que nosotros logremos captar la atención de ese cliente y que ese cliente sienta que lo que tú tienes para ofrecer, que tu propuesta de valor es algo que él necesita, algo que él realmente requiere. Eso es un trabajo que hay que desarrollarlo utilizando muchos sesgos psicológicos y buscando la manera de penetrar en la mente de ese comprador para de verdad saber qué es lo que él necesita y podérselo vender desde ese punto de vista. El segundo aspecto importante es cómo ganarse la confianza. El cliente debe tener confianza en el vendedor. O sea, debe confiar en que la persona que está trayéndole este producto, bien o servicio, es una persona de confianza. Y eso también es un trabajo que no se genera en una sola visita, en una sola llamada. Eso es un trabajo que hay que irlo cultivando, hay que irlo trabajando poco a poco. Y por último, está la propuesta de valor en sí y cómo ella transmite la confianza en toda la organización. Es cuando tú trasladas un valor desde un producto a una organización o de una organización a un producto. Y así el cliente lo puede percibir. Entonces, yo creo que emprender es algo maravilloso. Emprender es una carrera apasionante. Sin embargo, es curioso que siendo así y con estas nuevas generaciones, el 90% estadísticamente de los emprendimientos fracasan, ¿no? Y fracasan básicamente porque a veces pensamos que el emprender, que a veces se traslada al ámbito de las ventas, se trata de crear un bien o un servicio diferente, disruptivo. Y no es necesariamente así. A veces nosotros con mejorar servicios, bienes o productos que ya existen, estamos marcando la diferencia y estamos llegando hacia donde nosotros queremos. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta de la propuesta de valor, la propuesta de valor no es solo la taza de café, sino la propuesta de valor es desde el grano seleccionado del café que yo me pudiera estar tomando hasta la forma como me lo tomo
y cómo explico los beneficios del mismo. O sea, hay algo mucho más complejo dentro de todo lo que es el servir que nada más el producto. Y eso es lo que debemos entender a la hora de ejecutar un proceso de venta. Buenísimo. Buenísimo, sí. Fíjate, Edgar, tú mencionaste dentro de todo lo que dijiste algo clave, ¿no? Que es cuando emprendemos y nos toca vender, ¿ok? Un gran porcentaje del fracaso de los emprendimientos va por ahí, ¿ok? De que no nos atrevemos a vender, de que tenemos muchos mitos, de que nos cuesta, ¿ok? Mostrar lo que tenemos, bien sea un producto o bien sea un servicio. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto vender? O no le gusta. O no le gusta vender. Sí, bueno, yo pienso que la gente a veces tiende a comparar el proceso de ventas con un proceso de manipulación o un proceso en el cual tengas o sea, subordinarte a otra persona para tratar de convencerla de algo. Y yo creo que nada más lejos que de eso. Ok, el proceso de ventas es algo en lo cual tú primero tienes que tener confianza en ti, confianza en el producto para poder transmitirla. Si tú cumples con esos dos elementos de confianza, pues el proceso de venta se te hace mucho más fluido. Y bueno, y tú me dirás, oye, Edgar, pero es que, ok, lo puedes decir tú porque tienes 20 años también trabajando en el tema de ventas, pero ¿cómo alguien comienza a desarrollarse como vendedor? Bueno, tiene primero que comenzar a estudiar porque las cosas no están hechas como para que caigan del cielo, sino que yo pienso que uno tiene que ser constante y poder desarrollar esas habilidades. Yo, para hablarte de mi caso particular, pues mi carrera es informática y nada más lejos de procesos activos de venta, Muy porque sí, demasiado, porque mi desarrollo educativo, pues, o colegiado estuvo frente de una computadora, en oficinas aisladas, donde era muy poco el contacto que tú tenías con las personas y a la final no terminabas negociando con nadie ni haciendo procesos de ventas, sino que trabajabas aislado. Pero el comenzar a descubrir cosas interesantes dentro del ámbito de ventas y comenzar a ver cómo se pueden mover algunos indicadores claves que sirven a la parte de ventas, me comenzó a mí a dar esa pólvora que fui acumulando hasta el momento que tuve la oportunidad de poder entonces ya pararme y comenzar a construir esos mismos indicadores que yo ejecutaba estadísticamente. Entonces, por supuesto, al principio no fue fácil porque una persona del área nuestra, del área de informática, para poder expresarse, para poder entablar conversaciones, hacer negociaciones, no lo está haciendo con una computadora, sino que lo está haciendo con un humano. Pero allí es donde la confianza en el producto y la confianza en lo que tú tengas que transmitir, el cómo tú llevas esa propuesta de valor es lo que marca la diferencia. Bien. Perfecto. A mí me cuesta mucho vender, ¿no? Porque soy muy buena comunicando, soy muy buena hablando, pero hay una parte del vender que no me gusta y que la he venido trabajando en estos últimos 4 años que me ha tocado vender, que decidí emprender y recuerdo que al principio de estos emprendimientos, pues yo me asocié, busqué una socia y le dije, tú encárgate de la parte de ventas y yo me encargo de la parte de control, de planificación y de comunicación. Y ella me dijo, perfecto, no tengo ningún problema, pero ten presente que yo me voy a quedar con el negocio, porque el que maneja el cliente es el que maneja el negocio. Entonces yo dije, no, ya va, entonces yo quiero aprender, quiero aprender a vender, enséñame a vender. Y una de las cosas que ella puso bastante énfasis, ella me dijo, hay cosas que se te van a ir dando de manera natural, hay otras que tienes que estudiar, y una de las que ella hacía énfasis era en el manejo de las objeciones en las ventas. Ella me dijo, sí, objeciones siempre vas a tener. Y eso aún a mí me cuesta y estoy segura que no soy la única que le cuesta manejar las objeciones.
¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejar cuando un cliente te dice que no? Bueno, está dentro del proceso, ¿no? De la venta, el riesgo de éxito o fracaso. Yo pienso que las objeciones se pueden manejar de una manera efectiva cuando primero tú conoces las intenciones o lo que necesita ese cliente. Porque al tú ya descubrir realmente a través de esas mismas objeciones hacia dónde está apuntando él, tú puedes comenzar a desarrollar dentro de tu propuesta de valor, si lo tienes, puedes comenzar a desarrollar argumentos para debatir esas objeciones. Entonces, si una persona, por ejemplo, te dice, hablando del tema del refresco, ¿no? Para poder contextualizarlo, te dice, oye, pero es que yo no tomo refresco porque yo soy diabético. El 80% de los refrescos hasta hace 6 años, 7 años en Venezuela se fabricaban con azúcar refinada. Entonces, por supuesto que es un veneno para un diabético. Pero ¿cómo puedes manejar tus objeciones? Bueno, la empresa en ese momento y ahora más contaba con categorías ligeras, con categorías que tenían edulcorantes artificiales que no eran dañinos, por lo menos para el tema de la diabetes. Entonces tú podías argumentar desde ese punto, incluso si la persona te decía, no, pero es que a mí no me gusta el sabor de la carbonatación, o sea, me pica en la garganta. Bueno, tienes productos que no son gasificados, que también los puedes obtener. Tienes jugos, tienes isotónicos, tienes un portafolio. Entonces, tú lo primero que tienes que comenzar a identificar en esas objeciones es qué es lo que te está diciendo el cliente que no quiere. Y en función de eso comenzar a irte por ese laberinto hasta, por supuesto, llegar al punto que es lo que él necesita. Porque todo se trata de que ambas partes estén satisfechas. Si tu propuesta de valor llega hacia lo que él necesita, pues entonces tienes el 99% del proceso de venta asegurado. Pero si tu propuesta de valor todavía no está a ese punto, también es válido reconocer y decirle al cliente, oye, mira, mi producto no va a cubrir tus expectativas, pero déjame por lo menos repensarlo, replantearlo, ver qué podemos hacer y en un futuro te volvería a contactar. Porque reconocer una debilidad no es sinónimo de fracaso ni de debilidad. Más bien todo lo contrario. Uno lo que gana es respeto, uno lo que gana es credibilidad. Ese cliente cree en ti porque tú le estás hablando claro y les estás diciendo, lo que tú necesitas actualmente no lo tengo, pero ten por seguro que te lo voy a conseguir. Bien, fíjate que lo que ha mencionado Edgar es muy importante, ¿no? Aparte del proceso concreto, ¿ok? Del convencimiento, todo pasa por un estudio previo, ¿ok? Y entendemos que ese estudio previo también se va a ir dando también en la medida que vamos ganando experiencia, ¿ok? También pasa por un proceso de retroalimentación, puede haber una retroalimentación, una objeción, una retroalimentación de algo, y estar preparado para esa objeción también pasa por estar preparado y por estudiar a tu cliente en un escenario concreto, ¿no? Ahora, fíjate, Edgar, vamos a hablar, por ejemplo, de la venta en frío, de la venta en frío, caso producto de consumo masivo, ¿ok? Ahí, es diferente, incluso puede cambiar porque si tú estás en un lado de la cadena comercial, por ejemplo, eres el distribuidor, va a ser diferente, tu cliente cambia, ¿ok? Porque tú le estás vendiendo, puede ser a otros distribuidores o le estás vendiendo, no sé, a los abastos o a los supermercados. ¿Cómo cambian estos procesos, estos métodos, dependiendo de esos contextos? Por ejemplo, si estoy vendiendo consumo masivo, si estoy haciendo venta en frío. O sea, o se pueden aplicar estas mismas metodologías a todos los procesos por igual, sea que esté vendiendo productos, sea que esté vendiendo servicios, sea que soy vendedor en una tienda, en un centro comercial. O sea, esa es la pregunta en concreto. ¿Cómo puede cambiar? ¿Ok? Dependiendo del contexto. Bueno, Daniel, yo pienso que el proceso de ventas es universal, ¿ok? Yo no soy una autoridad en el área, ¿no? Pero mi experiencia me dice que en los 3 eslabones de la cadena de comercialización, tanto en la manufactura como en la distribución, como en el minoreo, en el detallista como tal, el proceso de ventas debería cumplir con los mismos parámetros. Incluso
Cuando tú estás en la cumbre de la cadena, que es la manufactura, cuando tú eres quien fabrica un producto o servicio, tú a la final lo estás fabricando para consumidores finales. Ese es tu producto inicial. Entonces, ya partiendo de allí, lo que puede cambiar dentro de la propuesta de valor es cómo tú abordas el proceso de venta. Y cuando tú te vas a un distribuidor, hablando en cascada, cuando tú eres de manufactura y te vas al distribuidor, tú lo que buscas orientar al distribuidor o negociar con el distribuidor es la cobertura que le pueda dar a tu producto. ¿Cómo me lo puedes colocar en la mayor cantidad de puntos de venta? ¿Cómo lo haces? Bueno, le das herramientas o incentivos como descuentos en flete o descuentos en margen de comercialización, ese tipo de cosas. Cuando tú estás en la cadena de distribución, cuando estás en el segundo eslabón, tú tienes que trabajar con el cliente el sesgo de la escasez o el volumen. ¿Cómo ese producto puede generarle transacciones en su punto de venta? ¿Cómo es que ese producto se mueve? Por lo menos en el caso del refresco, hablando de como tal, mi experiencia es en la empresa Coca-Cola. Y Coca-Cola no por nada es una de las 10 empresas más grandes del mundo. Eso te quiere decir que el refresco como consumo masivo es uno de los productos más masivos que hay. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás en el canal de distribución, tu propuesta de valor va orientada en el poder de la marca, de cómo mueve transacciones. Tú le dices a tu cliente, mira, quizás el margen de comercialización no es el 50% o el 60% como te lo puede dar el pan o otros productos, pero ese 17, ese 19% te va a generar una cantidad enorme de transacciones que a la final se van a traducir en utilidad. Entonces, tú mueves tu propuesta de valor hacia el volumen. Y cuando tú estás como consumidor, como ya distribuidor que va a consumidor final, pues tu propuesta de valor tiene que estar orientada en tratar de cubrir la mayor cantidad de ocasiones de consumo, que llama uno. Es decir, poder estar presente en cualquier parte visible y accesible para todos los clientes consumidores. Y allí poder ampliar, entonces, esa cantidad de transacciones que tú puedas llegar a generar. Entonces sí cambia el proceso de venta, pero pasa básicamente por el mismo modelo en los 3 eslabones. Es mi experiencia. Por supuesto, estoy abierto a que otras autoridades del tema de ventas puedan decir si es diferente. Sí, tu opinión tiene bastante peso porque tú has estado en distintos escenarios, ¿ok? O sea, has estado desde la manufactura hasta la distribución, hasta el abasto que te surten. ¿Okay? Así es, y por lo menos en mi caso, que vendo servicio, que yo no tengo un producto que mostrar, sino que yo creo un servicio, la secuencia es la misma, porque yo creo un servicio basándome en una necesidad de un cliente al cual yo vengo estudiando y con el que estoy interactuando. Entonces, cuando yo creo esa necesidad, cuando yo creo ese servicio, basada en esa necesidad, lo creo que estaría en ese primer eslabón de la manufactura y lo diseño de tal manera que lo pueda, contemplo todas las variables, que sea de fácil acceso, que sea de fácil entendimiento y comprensión, me voy inclusive al tema del pago, que lo pueda pagar de varias maneras, y luego llego a mi fase de, yo creo que lo único que estaría saltando sería ese eslabón intermedio, porque yo me voy directamente de la manufactura a la distribución, y allí sí yo contemplo las ocasiones de consumo. Claro, entonces, no precisas distribuidor. No preciso distribuidor, pero tal vez si lo precisara, si yo hiciera un pool con otras emprendedoras de servicio, entonces yo les diría, bueno, mira, tal vez en mi curso o en mi asesoría no vas a tener un margen de ganancia muy elevado, pero te va a traer gente porque hay mucha gente usando Pinterest, porque vas a tener más visibilidad, porque se va a hablar más, porque juntas nos podemos potenciar. Entonces, fíjate cómo se parece la venta de producto, y esto es un producto de consumo masivo, estamos hablando de refresco. Por eso es que cuando la gente dice, sí, es que yo no sé vender, o es que me enseñó fulano y fulano lo que vende es
pan y yo vendo servicios. Bueno, fíjate los puntos de encuentro que hay entre la venta Eso facilita de productos justamente y derriba mitos también con respecto a la venta. Con No es tan respecto a la difícil, ojo, no estamos diciendo tampoco que sea fácil. Como dice Edgar, hay que pasar por un proceso cognitivo, sin embargo, se pueden aplicar ciertos métodos que son más o menos universales que te permiten en cualquier ámbito moverte con la venta. Así es, yo creo que eso es algo que no se dice mucho de las ventas, porque he escuchado en varias oportunidades a gente decir, ah, pero es que ese producto se vende solo. Coño, ningún producto se vende solo. A menos que sea de primera necesidad. Ninguno. En el caso del refresco eso es muy común, ¿no? La gente te dice, no, pero es que Coca-Cola se vende solo. Sí, ciertamente es una marca líder. O sea, es una marca con poder de penetración en el mercado. Sin embargo, si Coca-Cola se vendiera solo, pues no saldría de Atlanta lo que es su capital humano. Estaría todo concentrado ahí y sencillamente irían a consumidores finales. Y eso no existe, eso no funciona así. Entonces, y sí hay que ir derrumbando esos mitos o esos argumentos que pueden tener algunos clientes, y eso lo hacen son los ejecutivos de venta. Eso lo hace la gente que va a la calle, la gente que contacta a cada uno de los clientes. Entonces, todos los productos necesitan una metodología para venderse. Algunos más fuertes que otros. No es lo mismo vender pianos que vender refrescos. Pero, por supuesto que vas a tener que utilizar tácticas para poder llegar al consumidor final. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Edgar, tú tienes 20 años ya trabajando en ventas. ¿Cómo ves tú que han cambiado las ventas o cómo ha cambiado el proceso de ventas desde que comenzaste hasta ahora? ¿Ha habido alguna evolución o sigue siendo el mismo proceso o es el mercado el que ha cambiado? Bueno, aquí me voy a extender un poco porque tengo Extiéndase. Gracias. Porque recuerda que puedo hablarte de lo que es el entorno del país, por supuesto, sin tocar un tema político, sino nada más tocando el tema económico de cómo se ha movido, ¿no? Todo el proceso. Ciertamente cuando yo inicio en Coca-Cola en el año 2000, estuve pues trabajando con ellos en el área administrativa. Desde allí yo comencé a revisar o a tener contacto con este personal de ventas y comencé a nutrirme sin que ellos se dieran cuenta. Yo escuchaba a los vendedores cuando venían de sus jornadas, yo los recibía, yo era la persona que se encargaba de agarrar los ángeles, los dispositivos que ellos utilizaban para tomar los pedidos, y los convertí en facturas y movimientos de carga para que cargaran la flota y saliera el día siguiente a despacho. Yo ahí aprendí métodos de venta, métodos de distribución, métodos de autoventa, métodos de preventa y todo esto. En ese año 2000, la economía del país era todavía una economía, digamos, fuerte y en desarrollo. Y tú veías la expansión de los canales de distribución, veías como todos los canales de distribución siempre marcaban una tendencia al alza. Todas las bodegas, todos los abastos, todas las panaderías, las licorerías, todo siempre iba creciendo. Y por supuesto que en ese momento el volumen, el consumo del producto que yo vendía en ese momento, que era refresco, o para el cual yo trabajaba, que era Coca-Cola, se estaba vendiendo de manera fluida y de manera digamos, solvente, ¿no? ¿Qué pasa en los primeros 5 años? En los primeros 5 años hasta el 2005, para hacerte el cuento corto, yo paso de la parte administrativa, luego de verme como estancado en el mismo cargo rutinario, me comencé a consumir y comencé a indagar en eso de los estudios de indicadores. Comencé a desarrollar indicadores de tiempo de servicio en el mercado, de cobertura, de efectividad de visita, de productos prevendidos que no se cargaban, y comencé a hacer ciertos análisis que me hicieron visible para la organización, porque no existían. Entonces, luego de eso me dan la oportunidad de estar en el equipo de estadística. Fui a ser jefe de estadística de Coca-Cola de la zona oriente del país. Y entonces, ya ahí mi trabajo era solamente estadístico.
pero era estadístico a nivel macro. Al principio yo trabajaba solo en la distribuidora de Barcelona y allí estaba ya viendo 13 distribuidoras, Apure, Calabozo, una serie de ciudades donde Coca-Cola contaba con centros de distribución. Yo era el encargado de bajar todas esas estadísticas de venta, de coberturas, por marcas, por empaques, por canales de venta, todo esto. Y comencé a hacer análisis de esos indicadores. Por ejemplo, en las presentaciones mensuales que se hacían, comenzaba a exponer, me dieron un espacio para que yo presentara mis indicadores y yo los presentaba y siempre cerraba con planes de acción. Le decía a los gerentes de distribuidora, oye, mira, podemos ver en la cobertura de panaderías, por dar un ejemplo, que hemos perdido terreno, hemos perdido puntos porcentuales de esa cobertura, de esa distribución numérica durante los últimos 3 meses. Entonces, mi recomendación es que hagamos un plan de panaderías donde nosotros incentivemos al dueño de la panadería a través de bolsas de pan con el logo de Coca-Cola. O le damos un descuento especial en un producto donde se está viendo la mayor caída de la categoría. Y comencé a dar sugerencias que comenzaran a hacerle sentido al equipo. Y como jefe de estadística duré solo 1 año. Al año me brindaron la primera oportunidad y me dijeron, bueno, vamos a ver si todas esas maravillas que tú sugieres, tú tienes la capacidad de comenzar a implementarlas. Entonces es cuando paso a la parte de mercadeo y ya para el año 2005, que es ese primer fragmento del que te estoy hablando, la economía comenzó a tener cierta contracción. ¿Por qué? Porque a nivel político se dieron algunos elementos que comenzaron a desplomar la estabilidad de los negocios. Entonces ya la gente no abría panaderías con tanta solvencia o no habría tantos abastos, sino que ya la gente comenzó como a resguardarse, a concentrarse en ver algunos cómo se iban del país, cómo invertían dinero afuera y otros cómo potenciaban el negocio que ya tenían, pero no había una expansión en todos los canales. Entonces, como jefe de mercado, que fue esa primera oportunidad que me dieron, yo dije, bueno, me dieron carta blanca, me dieron carta abierta a que yo pudiera manejar el presupuesto de mercadeo de Coca-Cola en la localidad donde estaba. Pues sí es verdad todo eso que tú dices, te dijeron. Si Ajá, sí. tienes tan buena voz. Claro, o sea, me dijeron, porque todo desde un computador es muy bonito, me decían. Todo desde el computador tú lo ves y tú dices, ah, no, tienes 200 clientes y este mes siguiente solo impactaste 90, tienes 110 clientes que no has impactado. Entonces, es muy bonito que tú digas, haz una promoción para que los impacte, pero llévalo al hecho, llévalo a la realidad. Entonces, como jefe de mercado dije, bueno, tengo 2 alternativas. O seguir solo hablando o concentrarme en ver cómo lo hago posible. Y es cuando desarrollé una estrategia que no está patentada, pero es mi fórmula del éxito, que es que yo busco tener éxito en un nicho pequeño. Yo no busco hacer un efecto spray que dispare perdigones por todos lados, sino que yo busco concentrar mi propuesta de valor en un nicho pequeño y medir el éxito allí. A la vez que veo eso, por supuesto, puedo ir perfeccionando la estrategia y voy ampliando, y voy ampliando, y voy ampliando hasta que tengas un espectro mayor de impacto ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice como jefe de mercado? Eso. Yo determiné el uso de los recursos que me daban y desarrollé un plan que en su momento lo llamé foco de ruta. Las rutas son las que tiene cada uno de los vendedores geográficamente donde tiene que ir a atender. Entonces yo dije, bueno, yo voy a agarrar los focos de cada una de las rutas. Y ese foco tiene que tener 2 características vitales. Primero, que tenga concentración de clientes. Y segundo, que tenga diversidad de canales. Esas eran mis 2 premisas. Una vez que yo identificaba geográficamente ese territorio, entonces yo me iba con todo mi batallón, porque hiciera un batallón de músculo económico de Coca-Cola. Y decía, bueno, voy a agarrar y voy a hacerle aviso a todos estos clientes. Voy a agarrar y le voy a poner nevera a todos estos clientes. Contrataba primeras posiciones, daba porcentajes de descuento. Y eso, obvio, que generaba un impacto de la marca, porque no hay nada que sea más poderoso en el proceso de ventas, por lo menos en la venta física, no estoy hablando de la venta del comercio electrónico,
sino en la venta de calle, que es que tú le llegues a un cliente con un batallón de personas. Mira, no, vengo yo, jefe de mercado, viene mi colega de administración, viene el de logística, allá está el vendedor, allá está el despachador. Cuando el cliente ve la presencia de todas esas personas, se queda pasmado. Y entonces esas objeciones comienzan a desaparecer porque ve que todo ese ejército de personas se movió hasta su negocio para darle la importancia que él se merece. Y yo comenzaba el speech, recuerdo, diciéndole, yo quiero demostrarte todo el poder de la marca Coca-Cola. Yo quiero que tú entiendas que Coca-Cola no es un refresco, que Coca-Cola es algo que va mucho más allá y que te va a traer beneficios a ti, a tu familia y a todos los consumidores que tú tienes acá. Y entonces comenzábamos a decorar y a poner avisos y vallas y todo eso. Y se comenzaron a dar los resultados. Porque como comenzaba con una concentración quizás de 10 clientes, 15 clientes, se comenzaba a correr la voz. ¿Y qué hacía yo como buen estadístico? Comenzaba a utilizar la estadística de venta de esos 10 clientes y los proyectaba en el tiempo. Decía, bueno, antes del plan foco de ruta, estos 10 clientes vendían 100 cajas. Luego del plan haber sido implementado, los clientes pasaron a 500 cajas y tienen una curva de crecimiento promedio de 50 cajas mensuales, por darte un ejemplo. Y eso vendía mucho. Entonces, también fui, digamos, víctima de ese propio éxito porque en el cargo de jefe de mercado yo pienso que me faltó mucha tela más por cortar, pero por temas de tiempo yo podía desarrollar un foco mensual. No podía llegar a más de eso, porque estamos hablando de trabajos de imagen y eso tardaba pues en hacerse. Y al año y medio, año y 4 meses, ya yo había desarrollado 10 focos de ruta en Barcelona, que era una distribuidora de 27 rutas. No llegaba ni el 50%. Pero el éxito había sido tan visible que mi jefe en aquel momento, él lo cambian acá a Occidente, lo traen para Occidente, y me dice, Edgar, yo tengo una vacante acá, en Maracaibo. Y yo estaba en Puerto La Cruz, o sea, 1000 kilómetros de distancia. Nunca había salido de vivir con mi mamá y en mi familia allí. Ahí estábamos concentrados todos. Y sin pensarlo, siquiera ni dudarlo, yo le dije, pues bueno, yo estoy dispuesto a asumir el reto y pasé a ser de jefe de mercado, no lo sabía ni siquiera, yo pensé que venía con el mismo cargo a Maracaibo, a ser gerente de ventas. Gerente de ventas con 25 años, era el gerente de ventas más joven de Coca-Cola y en la distribuidora más grande. Entonces, ya el éxito que había tenido en Barcelona, yo decía, oye, pero es que en Barcelona tenía 27 rutas, aquí tengo 150. Y decía, Dios santo, esto me va a llevar como 4 o 5 años poder hacer un trabajo que sea visible. Y bueno, realmente sí me llevó mucho tiempo, porque fue un proceso que disfruté bastante en el camino y duré 7 años siendo gerente de ventas de la ciudad de Maracaibo. Y bueno, fueron muchos los aprendizajes, un mercado totalmente distinto. Allí fue donde conocí por primera vez que no era lo mismo vender refrescos en Puerto La Cruz que vender refrescos en Maracaibo. O sea, la panadería como tal no era la misma. O sea, en Puerto La Cruz, por dar datos un poco más aterrizados, en Puerto La Cruz las panaderías tendían a ser sitios donde la gente a veces se concentraba y se tomaba un café, se comía un cachito y se volvían esos canales de venta que no son nada más on-premise, que no son nada más para home market, perdón, para ir a la casa, sino que eran de consumo ahí en sitio. Y aquí en Maracaibo, las panaderías habían migrado hacia otro canal, que era el mini market. Entonces las panaderías de Maracaibo eran mini market. Entonces la propuesta de valor, tú tenías que orientarla de manera diferente. Yo sabía que en Puerto La Cruz yo llegaba y le ofrecía al dueño de una panadería rotularle las mesas del café y yo tenía gran parte de la negociación ganada. Pero aquí en Maracaibo tenía que orientarme en otra cosa. Tenía que ver cómo lo hacía. Y comencé a entender y dije, oye, hay distintos mercados, no todos se pueden atacar con la misma fórmula de ABC, sino que a veces dentro de la A y la B tienes que incorporar otro elemento, hacer otra cosa, aunque el desarrollo es el mismo, siempre hay que irse moldeando a eso. Entonces, ¿qué sucedió con el tema de las ventas? Que las ventas para mí cambiaron. Quizás no cambiaron a nivel radical, pero para mí
cambiaron, porque ya yo estando en otro mercado en el año 2005, ya mi manera de vender era diferente. Ya incluso era algo más fluida, porque en Maracaibo, para hablar de la ciudad, el consumo per cápita es uno de los más altos de Venezuela, de refresco. Y en Oriente no. A las personas de Oriente, por lo menos, les aterraba pensar en desayunarse con un refresco. En Maracaibo yo aquí veía a la gente en las ventas de las tostadas, las ventas de pastelitos y empanadas, una persona con una botella de en ese momento 0,75 litros de Coca-Cola. Y yo decía, ¿pero qué tiene en el estómago este ser? O sea, era un hábito de consumo totalmente distinto. Entonces, aquí más que uno pelear por hacer volumen, tú lo único que tenías que hacer era hacer cobertura, poder ampliar los puntos a donde pudieras llegar. Y allí, bueno, comenzamos a trabajar en función de eso y se fueron dando los elementos. Duré 7 años como gerente de ventas en Maracaibo. Creo que coseché muchas historias de éxito. Fui visitado por ejecutivos de alto nivel. Fui visitado por el señor John Santamaría, que actualmente es el CEO de Coca-Cola. Fui visitado por el señor Carlos Salazar Lomelín, que es ahorita el CEO de FEMSA, no de Coca-Cola FEMSA, sino de FEMSA. Y fui visitado también por uno de los 5 directores de Coca-Cola Company de Atlanta para Latinoamérica acá en Maracaibo. O sea, llevé visitas de envergadura y gracias al trabajo de todos, no solo puedo decir gracias a Dios, que siempre lo menciono por delante, sino también al trabajo que se ejecutó allí, pues todas las historias fueron exitosas, no hubo ningún revés. Sí tuve otros reveses, de los cuales también no tengo problema de comentar, pero los reveses más importantes ocurrieron fuera de lo que fue la industria de Coca-Cola, la industria del refresco. Entonces, nosotros para esos primeros 10 años, que ya me estoy remontando al año 2010, el consumo de refresco era algo que tú solo tenías que pelear más que por el volumen, por la penetración y por la cobertura de hasta dónde llegar. Luego del año 2010 se incrementó un poco más el tema crisis económico en Venezuela. Y eso no nada más trajo consecuencias para el desarrollo de las ventas de refresco, sino que también trajo problemas a nivel de manufactura. Comenzó a hacerse más evidente la falta de insumos para Coca-Cola, la falta de azúcar, la falta de PET, la falta de concentrado a veces, y eso traía unos picos en las estadísticas de venta que eran delicados porque no eran controlados. O sea, no había una estacionalidad que tú pudieras ver al transcurrir de los 12 meses, sino que a veces en el mes de julio Coca-Cola se quedaba sin azúcar. Y entonces ahí yo decía, bueno, ok, yo tengo todo un aparato de estrategias montado para poder vender 1,5 millones de cajas, que era lo que vendía yo en el mes, pero ¿cómo las vendo si no las tengo? Porque no hay azúcar, no hay producto. Entonces comenzaron a verse esos problemas y de allí, por supuesto, también aprendí que uno tiene que basar todo lo que es la propuesta de valor para todo y contemplando todos los riesgos que te puedan ocurrir a lo largo del tiempo, porque las cosas no son eternas, no son eternamente bien ni eternamente mal. Entonces, comenzaron a hacerse más visibles esos problemas económicos en la industria del refresco y comenzó, por supuesto, a decaer el volumen de venta. No tanto por consumo, sino por capacidad de producción. Eso sucedió de los años 2010 hasta prácticamente ya mi salida de Coca-Cola, que fue en el año 2015-2016. En ese momento, adicional a lo que eran los problemas de manufactura, problemas sindicales internos que tenía la industria de refresco muy fuertes, también sucedió un incremento adicional en el deterioro de la economía. Y es donde yo comienzo a ver, porque mucha gente me pregunta, oye Edgar, tú llegaste a ser a los 25 años el gerente más joven de ventas de Coca-Cola. Luego, a los 30 años, 32 años, llegué a ser el gerente de región más joven de Coca-Cola.
a los 35 años fui el gerente de distribuidora, más joven, de Coca-Cola. ¿Por qué te retiras? Yo lo que tenía era un año como gerente de distribuidora. Y bueno, primero hice lo que cualquier venezolano hubiese querido hacer. Yo comencé a solicitarle a la directora de recursos humanos la posibilidad de que me cambiaran de país, ¿no? E irme a otra operación de Coca-Cola en otra parte. Sin embargo, ella me dio una respuesta que en su momento me molestó, porque pensaba que era como una manipulación. Pero ahorita la entiendo y de hecho lo agradezco. Ella me dijo, Edgar, yo no te puedo cambiar o yo no puedo procesar tu solicitud porque tú eres tabla de reemplazo de los gerentes de zona. Y en este país en crisis, con Venezuela como está, se va a ver muy mal para Coca-Cola FEMSA que yo mueva una tabla de reemplazo. Entonces, yo tengo que dejarte acá en Venezuela y esperar tu proceso de crecimiento. Y yo decía, oye, pero imagínate, o sea, los gerentes de zona que estaban en ese momento tenían apenas un año de haber sido nombrados gerentes de zona. Y los anteriores a ellos habían ocupado ese cargo por 10, 15 y 17 años. Entonces yo decía, imagínate, estos tienen apenas un año. De aquí a que estos salgan, pues mínimo van a ocurrir 5 años o 7 años. Yo dije, de aquí a 7 años yo todavía como gerente de distribuidora ya comenzaba a sentir los embates de la economía. Mi sueldo ya no me rendía para lo mismo. Yo cuando era gerente de ventas, y bueno, yo pude tramitar mi visa americana y yo viajaba fuera de Venezuela en mis vacaciones, una vez al año a Estados Unidos, viajes a Europa y todo eso. Y ya para el 2015, 2016, ya mi ingreso no me rendía para lo mismo. Entonces yo veía un deterioro en mi calidad de vida que por supuesto no iba a ser sostenible durante 5 años más. Entonces decido decido comenzar a tocar puertas y Coca-Cola en ese momento de crisis tenía un plan que era la tercerización de territorios. Entonces ellos comenzaron a los territorios más pequeños, lo comenzaban a tercerizar y se lo daban a otras empresas que se encargaran del desarrollo de la distribución. Entonces yo contacté a varios de estos distribuidores y les ofrecí mi servicio. También para medir un poco el cómo me podía cotizar yo. Yo veía estadísticamente que estos negocios, una vez que Coca-Cola salía de allí y se lo entregaba a un tercero, los territorios crecían en volumen de venta. Y yo dije, oye, algo interesante hay allí, porque cuando Coca-Cola baja su volumen, estos negocios están creciendo. Pero claro, no tenían la complejidad que tiene Coca-Cola, no tenían que lidiar con problemas de azúcar, no tenían que lidiar con problemas de sindicatos, no tenían que lidiar con nada, se podían concentrar realmente a desarrollar el mercado. Y entonces, en esta tocada de puertas, hubo uno de ellos que hoy en día es mi socio, me dijo, mira, perfecto, Edgar, porque si hay alguien que sabe de refresco eres tú y yo no sé de refresco y yo quiero a alguien que me ayude a llevar el negocio. Y es cuando en el 2015-2016 decido salirme de Coca-Cola. Cuando llegué a este lado del río, como digo yo, por supuesto que traté de incorporar todos los conocimientos que arrastraba de mi experiencia en Coca-Cola y voy para 4 años y medio, tengo 5 años con este modelo de negocio donde adicional a ser el director general de un holding de 6 empresas, también trabajo con 2 empresas adicionales a nivel de revisiones y comparto sociedad con estas personas, ¿no? Entonces, de esa manera, pude, por lo menos la parte económica, cubrirla y también me mantenía en el mismo medio. Pero las cosas cuando tú piensas que están bien, siempre sucede un evento que las cambia o para mejor o casi siempre para peor. Entonces, comenzamos a ver cómo la economía del consumidor final se estaba viendo cada día más afectada y el refresco dejó de ser, digamos, algo atractivo o necesario, ¿no?, para los consumidores finales y comenzó una caída en el volumen. Y yo decía, bueno, pero ahora me salí de Coca-Cola y entonces me vengo para acá
y el volumen se comienza a caer. Y yo decía, bueno, ya no podía implementar muchas de las estrategias que traía de Coca-Cola, porque no lo iba a resolver con descuentos, no lo iba a resolver con avisos, no lo iba a resolver con nevera, porque se trataba de que el venezolano no tenía dinero en el bolsillo para comprar refresco. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Diversificar este tipo de negocio y comenzar a incluir una batería de productos que puedan de alguna manera paliar la caída en el volumen de venta que estamos teniendo con el refresco. Y así es como comencé yo también a tocar puertas de empresas como Café Imperial, a tocar puertas como Pabeca, Papeles Venezolanos, Riffel, Avelina, Bigot, y son las empresas que hoy en día están dentro de nuestro portafolio. Que el negocio está en auge, yo pudiera decir que sí, ¿no? Porque en la medida de que yo puedo incorporar productos a mi propuesta de valor, tengo mayor cantidad de probabilidades de trazar una transacción con un cliente. Porque no nada más le llevo el refresco, sino que también le digo, oye, pero aparte del refresco te traigo un ponquecito Riffle. Y si hay una persona que no quiere ni refresco, no quiere el Riffle, pero fumadora, bueno, yo te vendo el cigarrillo también. Y si no tienes ninguno de esos y hay una ama de casa que viene a comprar, yo tengo el papel higiénico para la casa. Entonces, comencé a armar propuestas de valor más complejas y es lo que logró que el negocio se mantuviera y se mantiene hoy en día. Y estoy seguro de que va a continuar. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad, en el año 2020? Ya a finales del 2019 se vio una crisis más aguda en Venezuela con una hiperinflación súper elevada y con una devaluación de la moneda abismal. Entonces, yo comencé que lo que podía hacer era evaluar, ¿no? Toda la cadena comercial y ver en qué eslabón de la cadena comercial se estaban presentando los problemas que se podían solucionar. Hay algunos otros que, por supuesto, que no se pueden solucionar porque forman parte de la infraestructura de un país y eso ya no nos compete, ¿no? Yo no lo podía atacar. O sea, yo no podía hacer que en una zona, en un pueblo de la Fría, haya cobertura celular. O sea, eso no lo podía trabajar yo. Pero lo que sí podíamos hacer era ver dónde en la cadena de los tres eslabones de manufactura, de distribución o detallista estaban las oportunidades que podíamos revisar. Y me di cuenta de cosas bastante asombrosas, ¿no? Porque todos pensábamos también que el tema era un tema de capacidad o poder adquisitivo del consumidor final. Y yo descubrí a través del equipo de ventas que también había otro elemento que distorsionaba la comercialización. Y era que esos detallistas, donde nosotros despachábamos el producto, acobijándose en ese tema del que acabo de hablar de la hiperinflación y la devaluación, tenían aspiraciones de márgenes de comercialización que elevaban el producto fuera de su estructura de precios. Entonces, por darles un ejemplo, un producto como la Coca-Cola de 2 litros, que venía marcada a 30 bolívares, el detallista, después que yo se la colocaba bajo esa estructura de precio, el detallista decidía subirle el precio y la vendía en 60, 90 o hasta 100 bolívares. O sea, querían ganar el triple de lo que ganaba, o 300 veces más de lo que ganaba la persona que manufacturaba y la persona que distribuía. Entonces yo dije, bueno, aquí no basta con concientizar, porque muchas de esas personas te decían, este es mi negocio y yo aquí hago lo que yo quiera. O sea, ese es tu problema es traerme el producto hasta acá, yo veo cómo lo vendo y ese es el precio al que yo decido. Entonces dije, bueno, creo que es hora de comenzar a hacer otro tipo de emprendimiento, y es ver cómo rompemos esa distorsión en la cadena de comercialización. Y a finales del año 2019, arranqué con un proyecto que lo titulamos Sell House, que era venta para el hogar. Y lo que buscaba precisamente era romper ese vicio del detallista de sobrepreciar la mercancía y poder llevarle a los consumidores finales el producto al precio correcto. Trataba, para hacerles el cuento corto, de un camión que nosotros lo cargábamos con todas nuestras categorías y lo llevábamos a sitios residenciales, por supuesto pidiendo autorización de condominios y de juntas y todo esto, para que el camión accesara y la gente
le pudiéramos vender en la puerta de su casa. Teníamos un punto de venta, teníamos a los ejecutivos de venta, el que llevaba el camión, y comenzamos a trabajar en función de esto. Bueno, ¿qué pasó? Que llegó la pandemia. Entonces, allí el proyecto tuvo que ponerse en pausa porque el distanciamiento social no nos permitía hacer eso, permiso, no nos permitía el contacto, y entonces tuve que ponerlo en stand-by mientras toda esta situación más o menos tome cierta normalidad para después desempolvarlo, ¿no? Pero dije, bueno, eso fue a finales de febrero, dije, vamos a trabajar ahora con un punto de venta fijo, con un detallista fijo, donde yo no tenga limitaciones porque puedan venir las personas, mantenemos el distanciamiento e igual se puede vender al precio correcto. Y es que inicio el proyecto este año de un abasto físico para poder comenzar a trabajar. Algunos de mis socios me decían, pero vamos a montar 5 abastos de una vez, porque uno nada más no va a ser suficiente. Y yo, partiendo de mi principio de que primero hay que concentrar la pólvora en un solo sitio para ver cómo se desenvuelve, y de allí, midiendo el éxito, pues expandes y expandes, le dije, no, va a ser uno nada más que vamos a montar y va a ser así. Entonces, comenzamos con este proyecto. Este proyecto ya lleva cerca de 5 meses andando. Es un proyecto me gusta mucho porque allí yo puedo apreciar la esencia del consumidor final. Y a veces me paro en el mostrador y comienzo a ver cómo viene la gente que viene a pie, gente que viene en bicicleta, gente que viene en carro, vienen contentos, vienen tristes, vienen sobre todo por la parte de víveres, vienen a comprar alimentos, vienen a comprar productos no tan imprescindibles. Y me ha ido nutriendo tanto que entonces estoy ahorita arrancando un tercer emprendimiento este año, que es, revisando en la cadena de comercialización, irme a la parte de manufactura y comenzar a trabajar productos que se están apreciando, que se necesitan para los consumidores, y ver si nosotros los podemos procesar o los podemos fabricar, como es el caso del pan. Entonces ya compramos la maquinaria. Lo que pasa es que ahora aquí en el Zulia implementaron otras medidas más de distanciamiento y toque de queda que nos ha hecho imposible la apertura, pero ya tenemos los equipos y vamos a comenzar a fabricar pan para tratar de estar en los 3 eslabones de la cadena de comercialización y así poder enlazar todo, poder tener la manufactura del pan, poder ir a canales de distribución y poder llevar ese pan a los distintos puntos de venta, y adicional desarrollar una red de abastos donde nosotros podamos tener la parte del detal como tal. Entonces, que sí ha cambiado, Daniel. Claro que ha cambiado muchísimo. Y lo que me ha enseñado es que las fórmulas no son estáticas. Las fórmulas de éxito, las fórmulas de resultados positivos, tú no las puedes dejar en un congelador y sencillamente decir como Coca-Cola, esta es mi fórmula y no la altero. No, sí, hay que alterarlas porque hay elementos externos que te hacen tener que cambiar el dinamismo. Yo no me pensaba nunca montar una panadería, yo decía, una panificadora, yo decía, ya, o sea, ¿qué es eso? No. Y ahorita veo que la diversidad es lo que te va a garantizar a ti poder tener éxito futuro, éxito en el mañana. Y ahorita estoy atravesando por otra crisis más existencial, que por supuesto que todo este tema de la pandemia y eso no vamos a hablar, bueno, yo no voy a hablar de temas médicos porque no soy médico, pero económicamente la pandemia ha atacado todos los sectores también. Y ver la oportunidad gigantesca que se está abriendo, o sea, hay que ser ciego para no ver que toda la comercialización se está volcando de cabeza y hay cambios en la humanidad que van a ser irreversibles algunos. O sea, la gente que antes disfrutaba de tener una experiencia de compra que llaman del shopper, ir a un abasto y seleccionar la pasta de dientes que te gusta y comprar esto, eso ha pasado ahora al comercio electrónico. Y hay mucha gente
que se está viendo obligada por el tema del distanciamiento a tener que comprar electrónicamente. Igual sucede con el tema de los estudios, ¿no? Nosotros nos imaginábamos, yo cuando era niño, que veía los supersónicos, yo sí pensaba que algún día íbamos a tener consultas médicas por internet, o sea, por una vía que no fuera física. Pero lo veía cuando yo tuviera 50 años, 60 años. Y la pandemia lo consiguió en 3 meses, en 2 meses lo consiguió. Yo decía, mira, vamos a trabajar desde nuestras casas. Y aun y cuando una tendencia antes de la pandemia, un segmento de la población trabajaba desde sus casas, era minúsculo, era pequeño. Y la pandemia logró que este espectro se ampliara a muchísimo. Yo creo que ahorita más del 60% de lo que es la mano de obra, el talento humano está desde sus casas, porque no puede trabajar en un sitio físico. Igual con el tema de la comercialización. El hecho de que ya mucha gente esté migrando por necesidad al comercio electrónico va a traer como consecuencia que cuando llegue nuevamente la normalidad, y cuando hablo normalidad entre comillas, es porque no vamos a volver a ser los mismos. Es porque ya la humanidad cambió. Entonces, pero sí vamos a tener nuevamente un estilo de vida luego de la pandemia. Pero esa gente que atravesemos, con el favor de Dios, todo este proceso, van a quedarse con el sabor de ese comercio electrónico. Y muchos se van a quedar allí. Y entonces allí es donde está la oportunidad de emprendimiento. Y vuelvo y repito, el emprendimiento me apasiona muchísimo y considero que uno debe oler ese tipo de oportunidades para estar allí, para estar en el momento justo y cuando todo aterrice, pues ya estar con una propuesta de valor planteada a ese público que está por esperarnos. Entonces, toda esta historia que les acabo de contar, pues narra de alguna manera los cambios que ha sufrido todo lo que es la parte de la industria, en mi experiencia, la industria de refresco, ahora un poco más masivo porque ya no es nada más refresco, y esperando en miras de poder ya comenzar a sembrar con más fuerza la parte de comercio electrónico, porque sé que allí es donde está el futuro. Yo soy fiel creyente de Bill Gates, aunque muchos no lo quieren, ¿no? Yo Bill lo Gates dijo una quiero frase. su cerebro. Bill Gates dijo en el año 1996 que para el año 2000 que estuviera en Internet y la que no existiera. Entonces yo sí creo en eso. Yo creo que las personas o las empresas que no acepten que hay cambios que se están dando en la humanidad y que hay que montarse sobre esa nueva ola, pues sencillamente van a desaparecer. Y no es que la inteligencia artificial, por así llamarlo, va a sustituir a un médico, pero sí creo que un médico que utilice inteligencia artificial va a sustituir a uno que no lo utilice. Tal cual. Entonces, las herramientas están allí y hay que aprovecharse de ellas. Tal cual. Es algo que por lo menos yo, que tengo más 4 años trabajando en el mundo digital, vendiendo servicios, que yo no vendo soluciones tecnológicas, yo vendo servicios para alguien que quiere darse a conocer en el mundo digital. Me doy cuenta cómo hace algún tiempo la propuesta de valor era: te enseño a usar la herramienta, te enseño a usar la herramienta, porque la herramienta era desconocida. Facebook, la gente lo usaba para conectarse con su familia, para acordarse del cumpleaños, y la gente usaba Twitter para quejarse porque se le iba la luz o porque había un hueco en la calle. Sin embargo, ahora ya la gente, las personas están más claras en el poder de las redes sociales y dicen: no, ya yo sé usar la herramienta. O me dicen: no, yo para configurar Instagram no te necesito a ti, me meto en un tutorial de YouTube que hay miles. Yo lo que necesito es la estrategia, que tú me digas cómo hago para llegar a mi cliente. Entonces, a veces digo, mitad en broma, mitad en serio, que cuando yo trabajo con mis clientas, yo lo que hago es alquilarles mi cerebro. Yo les digo: yo te estoy alquilando mi cerebro. Todo este conocimiento que tengo, te lo estoy poniendo a tu disposición y te estoy diciendo qué debes hacer, qué te puede funcionar, que tampoco hay una receta. Hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionaban antes de toda esta situación mundial. Para el momento en que ustedes escuchen este episodio, que lo pueden escuchar en cualquier momento, nosotros estamos grabando a finales de junio de 2020,
y todavía persiste una situación mundial de salud. Pero antes de toda esta situación, el enfoque del consumidor era otro. Inclusive dentro de toda esta situación, el consumidor ha pasado por varias etapas. Estuvo en una etapa de miedo, luego estuvo en una etapa de aceptación, luego estuvo en una etapa de aprovechamiento del tiempo. ¿Qué puedo hacer ahora con todo este tiempo que tengo? Entonces se incrementaron las búsquedas en Internet. Esas estadísticas están al alcance de todos. Se incrementaron las búsquedas de recetas de cocina, de cómo reparar una pared, cómo pintar unos muebles, porque era la gente tenía Juegos de casa. Juegos de casa, cómo celebrar un cumpleaños online. Entonces la gente se ha ido adaptando. Ahora en estas últimas semanas, que ya en Europa se están flexibilizando un poco las medidas, no es así el caso para América Latina. Ahora en Europa las búsquedas son otras, las tendencias son otras, las tendencias son lugares a donde puedo ir. Ya la gente está planificando vacaciones, por eso Airbnb aumentó ahora sí su publicidad, ahora nos salta publicidad de Airbnb, porque ya sabe que las personas están planeando el reencuentro, planeando sus próximos destinos. La oferta de cursos online bajó porque ya la gente pasó por esa etapa de querer formarse y querer aprender de todo. Ahora la gente quiere retomar su vida, pero es como tú lo dices, es una vida distinta. Ya nuestra mirada de lo que viene es totalmente diferente. Así es, incluso se ve, o sea, desde hace un tiempo para acá, nosotros estamos sufriendo cambios en la manera como compramos, en la manera como vivimos, ¿ok? Solamente que la pandemia, tal como dice ella, aceleró ciertos procesos, ¿ok? Hay un proceso, nosotros estamos, por ejemplo, del lado de Latinoamérica, se ve mucho el omnicommerce, ¿ok? Desde hace años, que es un mixto entre la entrega presencial y la compra electrónica, ¿ok? Donde la gente, bueno, decía, mira, yo lo compro, pero yo lo voy a buscar. Ese tipo de fenómenos ya se estaban viendo con mucha frecuencia por acá y bueno, el tema de la pandemia lo que está haciendo es darle el empujón final y concuerdo plenamente con ella cuando dice que hay cosas que no van a cambiar, no van a ir para atrás, ¿ok? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Edgar, tú has viajado por distintos países, ¿no? Y eso es algo que yo no lo sabía, no sabía qué tanto puede influir en uno como emprendedor o en la visión que uno tenga de un negocio, el hecho de salir del mercado que conoces, del país que conoces. Cuando llegué acá, yo recuerdo la primera vez que estuve en el Uruguay, que conocí los podcasts en el año 2016. En el año 2017 conocí los podcasts. Y cuando regresé a Venezuela, le dije a una persona, existe algo que se llaman podcasts. Y en Venezuela eso era totalmente desconocido. Entonces, de qué manera tú has aprendido, o si has aprendido algo de los viajes que has hecho, que ahora te sirva para implementar en tus negocios? O capaz no has aprendido nada y todo está muy bien. No, sí, yo creo, Edismar, que el aprendizaje es un proceso continuo. O sea, y las personas que prestamos atención a los detalles, pues siempre buscamos la manera de sacar algún tipo de provecho de todo, incluso hasta de cosas no tan positivas, ¿no? Obviamente, como tú lo comentas, el hecho de haber viajado a otros países europeos, países digamos, de primer mundo, te abre un poco el entendimiento en cómo debería funcionar una sociedad algo más organizada, por no decir desarrollada, porque suena feo el término, ¿no? Y comienzas a ver los modelos de negocio, comienzas a ver los modelos de distribución, cómo se mueven esas industrias en otro entorno que no es el entorno habitual. ¿Con qué lo veía yo? Bueno, yo lo veía con la finalidad de ir preparándome o preparando mi industria, que soy yo, hacia ese tipo de desarrollo. Y decía, oye, en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchos años, yo recuerdo que yo comentaba ese sueño desde el año 2005, 2006. Yo decía, a ver, en Estados Unidos existe una tienda que es Amazon y para mí ese es el futuro.
Y bueno, no voy a decir que el tiempo me quitó la razón, pero Jeff Bezos terminó siendo el hombre más rico del mundo el año pasado. No sé si este año repetirá, pero No eso te sabemos porque dice... se divorció. Ah, sí, ahí pierde el 50% de todo. Entonces, en algunos casos más. Entonces, yo veía esa tendencia y yo decía, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí me gustaría a mí desarrollarme. Desde el año 2005 yo estoy soñando con un supermercado virtual y con una tienda virtual donde la gente pueda accesar desde su teléfono móvil, desde el laptop, desde una tablet, desde cualquier dispositivo y pueda meterse, pueda hacer una compra, pueda pagar, que el mercado le llegue, así tal cual como Amazon te despacha, ¿no? Eso por darte un ejemplo de cómo han influido los viajes que yo he tenido en lo que es mi educación o cómo veo las cosas. Estando en Europa, también me llamaba mucho la atención ver que allá el mercado es como más estático. Las cosas son como digamos, no sé cómo será la estadística porque no la he estudiado, pero yo pienso que no deben haber muchos picos, ¿no? A menos de que sean temporadas turísticas. Pero yo cuando iba a las tiendas, recuerdo que me llamaba mucho la atención la ejecución en los puntos de venta. Cómo estaban ejecutados los productos de manera perfecta. Nunca faltaba una botella en ningún anaquel, ni en ninguna nevera, ni faltaba ningún producto. Y yo decía, wow. O sea, ¿cómo lo hacen, no? Y ver que cuando tú llegabas, a veces había alguien mercadeando, un mercaderista, un merchandiser, a veces no estaba, pero lo que sí era constante era que el producto estaba allí siempre, disponible, nunca fallaba. Entonces dije, bueno, si en un país de primer mundo esto es importante, pues para nosotros también lo tiene que ser, porque al final nosotros somos consumidores finales. Y esa sensación de compra, de abundancia y de orden llama mucho. Entonces yo orientaba todos estos planes de los que te hablaba, de focos de ruta, de todo eso, apalancados con la ejecución en el punto de venta. Tenía que estar ejecutado todo el producto, tenía que verse de manera correcta. Coca-Cola tiene un planograma incluso de cómo deben ir las categorías. Yo hacía que se respetara el 100%, que siempre estuviéramos así. Y de esa manera tú ves como tendencias que no lo ves en tu país, que no lo ves en tu mercado, en otras partes existen y funcionan. Y por supuesto, también veía cosas que no funcionaban, pero a la final trataba de sacar siempre una enseñanza de todo eso. Y creo que tú dijiste algo que es muy importante, ¿no? Que es que cuando uno sale por primera vez a ver eso, es un impacto. O sea, uno se impacta porque no es tu cotidianidad, no es algo que tú esperabas ver. Y siempre tiendes a tratar de ver, bueno, si yo lo vi y me gustó, seguramente a mis coterráneos pues también les puede gustar y les puede interesar. Y ver de qué manera lo aterrizas y lo sacas. Por eso es que cuando hablamos del tema del emprendimiento, yo respeto, porque todos los que deciden emprender de verdad que son guerreros y bueno, valga ellos todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Por algo del top 10 o de las primeras 100 personas más ricas, más adineradas del mundo, el 95% son emprendedores y el otro 5% trabaja para los emprendedores. Entonces, el emprendimiento no es un camino errado, el emprendimiento es un camino correcto. Y, y entonces yo digo, bueno, hay que buscar esa propuesta de valor y no es necesario crear el agua tibia o el hilo negro, o la vaca fucsia. No, no, no. No es necesario eso. Es necesario que esa vaca, que ya existe, pues tú la bañes, la peines, la arregles, la pongas bien linda y sea tu propuesta de valor. Exacto. De esa manera, yo estoy seguro de que el emprendimiento cobra mucho más sentido y quizás el día de mañana, luego de que ya tengas una plataforma económica y de branding, por así llamarlo, más fuerte, tú te puedas dedicar a desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio y de esa manera pues ir viendo cómo evoluciona todo. Perfecto.
Perfecto, me encanta. Yo comparto ese punto de vista. Yo vi que usted tomó muchas notas porque sí, ya estamos llegando. Mira todas las páginas que 3 páginas de apuntes hizo Daniel en esta entrevista. Porque ya estamos llegando al final. Sin embargo, les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso de cómo nosotros replicamos lo bueno que vemos en otro lado y lo incorporamos a nuestra vida y se convierte de alguna manera hasta en nuestro sello personal. Yo recuerdo que con ese tema de la ejecución de las neveras, que todo debía estar bien ejecutado, era algo que para Edgar era primordial, fundamental, y en todas las conversaciones que tenía por celular, a veces estábamos en casa y entonces él llamaba a las personas y le decía, estuve en tal sitio y la nevera no está bien ejecutada. Estuve en tal lugar y la nevera no está ejecutada. Entonces, claro, era una conversación que se daba en la casa, en nuestro entorno, y me pasaba después que yo salía con mi mamá, íbamos a la calle y mi mamá no tenía nada que ver con Coca-Cola. Le decía a ti, mi mamá llegó una vez a una panadería y le dijo a la persona que estaba en la caja, ¿dónde está el dueño? Y yo dije, mi mamá tuvo algún problema. Entonces el muchacho le dijo, ¿le pasó algo, señora? Él se angustió. Y entonces ella le dijo, no, yo quiero hablar con él. Y el señor salió, el dueño de la panadería, porque mi mamá era una señora grande. Dígame, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Usted sabe que esa nevera que tiene ahí está contaminada, porque esa es una nevera de Coca-Cola. El señor se quedó en shock y le dijo, ¿usted trabaja en Coca-Cola? No, pero mi hijo sí trabaja. ¡Ay, Dios mío! Y después el señor de la panadería, no sé si Edgar lo recuerda, le dijo, tu mamá estuvo aquí, tú tienes que contratar a tu mamá. Entonces, de alguna manera, esas cosas que vemos, las incorporamos y nos sirven no solo para los negocios, sino para la vida. Yo estoy segura que para Edgar cualquier otro negocio que tenga que ver y que trate de exhibición de productos, eso es algo pues que él va a tener como premisa. El orden y la abundancia del producto en el anaquel venden. Así es. Bueno, hoy hablamos, a grosso modo, hablamos mucho de muchas cosas valiosas. Hablamos mucho de ventas. Hablamos muchísimo de ventas, primero que nada, ¿ok? Nuestra audiencia es una audiencia emprendedora potencialmente, que bueno, como todo, lo que nos sucede a todos los emprendedores, ¿ok? O sea, tenemos los mismos mitos, tenemos los mismos problemas, ¿ok? Las mismas creencias. Tenemos las mismas creencias. Entonces, todo esto que se ha conversado hoy acá de ventas, le va a servir de mucho. Dígame tres de las cosas que usted anotó que son las más importantes para usted. Bueno, pero es que yo tengo más de 3. Pero es que no nos podemos entender cuánto va a durar esta serie. Fíjate tú, hoy hablamos de 3 cosas básicamente. Hablamos de venta, Edgar nos contó su historia de cómo cambió de empleado a emprendedor, motivado por la crisis. ¿Ok? Motivado en principio, había otras motivaciones, pero en principio motivado por la crisis. ¿Okay? Y también Edgar nos habló de adaptaciones en contextos de crisis. ¿Okay? Dentro de toda su historia hubo distintos escenarios y cómo pudieron irse adaptando a cada uno. ¿Okay? Y la adaptación es algo permanente. Constantemente nos estamos adaptando. Muy bien con que tengas una fórmula, pero tienes que tener claro que esa fórmula no es la fórmula de la Coca-Cola. Puede cambiar. Es una fórmula que tiene que ser dinámica. Es una fórmula dinámica y contextual. Así es. Cuando hablamos de venta, Edgar nos habló sobre, como concepto, de que es la capacidad de desarrollar o desarrollar por los seres humanos de dar a conocer y con nuestros productos, servicios, por supuesto, y convencer al otro. Convencer no desde la manipulación. Así es. Valga la aclaración. Convencer desde la creencia de que nuestro producto, nuestro servicio es valioso para esa otra persona. Esa otra persona lo necesita. Y nosotros a cambio necesitamos una retribución económica. Así es. Es necesaria una propuesta de valor, ¿ok? Es cuando se traslada un valor de un producto a una organización o de una organización a un producto. Hay unas premisas que son fundamentales que durante el proceso de venta hay que lograr captar la atención, hay que ganarse la confianza y hay que presentar una propuesta
de valor. Exacto. ¿Okay? Edgar también nos habló, nos dio una infinidad de consejos, no solamente de ventas, sino del área del emprendimiento. Nos dijo que innovar también puede ser, o sea, se puede innovar sobre algo que ya existe, al final también lo reforzó. Claro. Nos dijo que lo que acabas de decir, que la venta no puede ser desde la manipulación, no debe ser desde la manipulación. Nos habló de las objeciones, ¿ok? Que deben pasar por un proceso de estudio y retroalimentación, no solamente después que te objetan, porque cuando te objetan eso va a formar parte del aprendizaje de la experiencia, sino también antes. Es necesario un estudio del cliente. Exacto. Yo lo que entendí en esa parte es que en la medida en que escuches lo que ese cliente te está diciendo, vas a poder obviar lo que él te está diciendo que no necesita y enfocarte, tomar otras vías para llegar a lo que él quiere. Tienes que escuchar para entender, no para responder. Correcto. Que centrarte. Edgar nos habló, acá se derriba un mito, ¿no? A mí me encanta derribar mitos. Porque Edgar habló de la importancia de ser sincero. Se habla mucho de la venta como un proceso mentiroso y manipulador. Sí, asociamos la venta a ese vendedor chanta que me dice, sí, te lo tengo, y al final no tiene nada. No está mal ser sincero, ¿ok? En determinados momentos, ¿ok? Mira, sí, en realidad yo esto que tengo no va a poder cubrir, o sí, cometí un error. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Perfecto. Hubo algo muy importante que nos dijo Edgar en cuanto al proceso de venta, que era concentrarse en grupos pequeños. Eso me encanta. Ataca primero pequeños nichos. Así es. No querer abarcar todo. No querer abarcar todo. Eso es un error muy frecuente de nosotros los emprendedores, que llegamos con una idea y queremos resolver todo a todo el mundo. Queremos que nuestro emprendimiento sea algo que lo resuelva todo. Inclusive cuando yo trabajo con personas y le digo, pero ¿quién es tu clienta? Y me dicen, bueno, mi clienta es una mujer madre entre 25 y 40 años. Y yo le digo, tienes que cerrar más ese nicho, porque una madre de 25 no tiene las mismas necesidades, ni tiene los mismos deseos, ni su personalidad es igual a una madre de 40. Entonces... Sí, tienes que hacerlo así. Incluso lo ves también en ejemplos como restaurantes. Hay gente que se mete en el emprendimiento de restaurantes y hace una carta de comida de 75 platos, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? No puedes tratar de abarcarlo todo. Si quieres montar un restaurante como emprendedor, pues móntalo con 3, 4 platos, los platos que te funcionen. Y una vez que ya midas el éxito de estos 3 o 4 platos, ten retroalimentación de esos clientes que te están dando el éxito para ver hacia dónde puedes ir creciendo. Pero no arranques de una vez con 75 platos, porque es muy probable de que tengas altos costos, que tengas pocos ingresos y que a la final el proceso de emprendimiento pues, se vea fracturado. Así es. Ahora, hay gente que de pronto en determinados contextos también podrá hacerlo, ¿no? No sé, de pronto tiene suficiente capital, de pronto, pero me quedo con lo que dice Edgar. Lo recomendable es que nos concentremos en un nicho. Exactamente. ¿Okay? Finalmente, Edgar nos dijo algo importante, algo que hemos venido insistiendo en otros episodios: las fórmulas no son estáticas, ya lo hemos dicho, sí. ¿Okay? Una y otra vez, y la importancia de nutrirnos de las experiencias de otros, con el ejemplo en otros países, ¿okay? De cómo podemos, conociendo otras sociedades y la forma como hacen las cosas, nosotros podemos llevar esas experiencias a lo nuestro. ¿Okay? Asimismo, mirando cómo lo hace incluso nuestra competencia, ¿okay? Sacando lo bueno que hace nuestra competencia, nosotros podemos trasladar eso a lo nuestro, a nuestra experiencia. Tal cual. Muy Ahora bien. Sí. Son muchas notas. Edgar, ya estamos llegando al final de este episodio. Me encantó conversar contigo. Me parece que todo esto que nos compartiste hoy, más allá de que les va a hacer sentido a las vidas y a los negocios de las personas, me parece que es una conversación bien nutritiva en lo personal. O sea, independientemente de que tengas un negocio o no tengas un negocio, esta conversación de hoy es una conversación para la vida.
para escucharla y tomar apuntes, así como hizo Daniel, porque todos estamos vendiendo algo, nos vendemos a nosotros mismos, nos vendemos cuando queremos buscar una pareja o cuando queremos mudarnos a un lugar, y la venta es algo que forma parte siempre de nosotros. Te damos las gracias, bueno, yo te doy las gracias, no sé si Daniel. Yo también te doy las gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Por acompañarnos hoy, y antes de despedirnos, nosotros les pedimos a nuestros invitados en esta etapa que nos hagan una recomendación, no solo para nosotros, porque algunas no las seguimos, pero alguna recomendación para nuestra audiencia de algo que a ti te haya servido, algo que a ti, que en tu vida haya sido valioso. Puede ser algún libro, alguna película, alguna serie, algún personaje que tú sigas y admires. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna rutina de ejercicio? Es libre la recomendación. Es libre, lo que tú quieras recomendar, pero que tú sientas que te ha funcionado en tu vida y que le puede funcionar a la gente que nos escucha, que de verdad se merece una recomendación. Bueno, yo puedo recomendar muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que la más vital para mí es la disciplina y la constancia. Sé que suena trillado, sé que suena a libro de autoayuda. Yo tengo que reconocer que tengo un área de oportunidad, ¿no? Yo, a diferencia tuya, Edismar, yo no soy un come libros, yo no leo. Me cuesta mucho leer, yo leo solo investigaciones. Cuando me propongo investigar algo, lo leo, pero no tengo ese don, porque creo que la lectura es vital. El poder tú consumir contenido es algo maravilloso y a mí me cuesta. ¿Qué he hecho yo para tratar de minimizar esa oportunidad? Bueno, pues gracias a la tecnología he podido evolucionar a audiolibros. Creo que recuerdo que comencé a escuchar a Jorge Bucay en algún tiempo, también al doctor Chopra de India, y a todas estas personas que comenzaron a desarrollar, aun cuando no existía la fuerza de las redes sociales, comenzaron a desarrollar ese modelo de audio contenido, ¿no? Entonces, de allí, pues, me comencé a apasionar por eso. Hoy en día soy seguidor y estoy inscrito en unas academias de emprendimiento. Hay una que se llama Emprende Aprendiendo, de Euge Oyer, en España, y me parece que el contenido de él es maravilloso. Creo que de su propuesta de valor es muy aterrizada. Él no nada más te demuestra que su interés puro y neto es el dinero, sino que el interés que él muestra es tratar de formar a una comunidad con un modelo educativo distinto, que creo que mucha falta nos hace, ¿no? Porque en las escuelas no nos enseñan sobre economía, sobre finanzas, sino muy superficialmente. El estudio sigue siendo una institución muy rígida, y él lo que está tratando es de cambiar un poco ese paradigma. También sigo a Yokoi Kenji, que es el japonés colombiano, y me gusta mucho porque él incorpora muchos datos y anécdotas de su historia asiática, de su papá. Y él dice, el papá de él tiene una frase que es muy famosa, que dice que algún día la disciplina superará la inteligencia. Y yo creo en eso, yo creo en la disciplina. Yo creo que si tú quieres ser exitoso, no hay una fórmula sencilla. El que piense que no, es que voy a trabajar desde mi casa, es trabajar a la orilla de una playa, con una copa, con sombrillita, y estar tomando el sol una hora. No es así. El éxito tiene como precio la constancia, la disciplina, estar allí siempre atento a qué es lo que hay que hacer y de hacerlo de la mejor forma. Que uno busque siempre la excelencia, porque mientras más te exijas, pues mucho más cerca vas a estar de ese mismo éxito. Y esa disciplina es la que yo considero que a mí me ha funcionado hasta ahora. Como tú bien lo sabes, tampoco no tengo un jet privado ni una lancha, pero puedo decir que en un entorno tan complejo como el que vive mi país, pues todavía sigo acá, sigo apostando a Venezuela, y creo que todavía hay oportunidades que se puedan capitalizar. Y se pueden capitalizar a través de la disciplina y del trabajo. Porque
para mí es el ABC. O sea, no hay otro camino. ¿Es un hábito la excelencia? Sí, yo creo que la excelencia tiene que convertirse en un hábito necesario para toda persona a lo largo de su vida. No nada más para emprendimientos, no nada más para modelos de venta. O sea, si tú eres exigente a niveles de excelencia con tu hijo, vas a tener un excelente hijo. Si tú eres exigente en tu casa con el orden, la limpieza, vas a tener una casa ordenada y limpia. Entonces, no es una moda, no es bueno, hoy sí, mañana no. No, la excelencia se tiene que convertir en un día a día de todos los individuos, todas las personas. Buenísimo. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar. Hermano, te amo mucho, te extraño mucho, espero que podamos vernos pronto. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias. Hoy voy a dejar que Daniel despida este episodio porque, bueno. Cuñado, muchísimas gracias. A ustedes. No, vale, gracias a ustedes. A ustedes, recuerden que pueden escucharnos, recuerden que pueden seguirnos a nuestra cuenta de Instagram, @podcastfueradelugar, y también tenemos un canal de Telegram, @fueradelugarpodcast, a donde si ustedes se suscriben van a estar informados en primera mano de cuando estos capítulos salgan. En nuestra cuenta de Instagram hay un tutorial que explica cómo descargar Telegram y cómo suscribirse a nuestro canal. En las notas de este episodio les vamos a dejar los links a las recomendaciones de los autores y de la Academia de Emprendimiento que Edgar recomendó para que ustedes también puedan revisarlo y puedan formarse allí. Hermano, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Chao, chao.